Hola, buenas tardes. El tema de la clase de hoy es bioética y relación médico-paciente. Me presento, yo soy la licenciada Musumeci, formo parte del equipo del servicio de psicología del servicio de ginecología del Hospital Militar. Eh, el tema que nos convoca hoy es un tema por el cual yo creo que todos deberíamos en algún momento reflexionar, rever, pasar en limpio o tener una idea, porque la relación médico-paciente y cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a encarar nuestra práctica diaria en relación al vínculo con el paciente, va a constituirse en la piedra fundamental de nuestra práctica. Todo acto médico va a estar enmarcado por esa relación que vamos a entablar con el paciente. Como médicos, como profesionales de la salud, tenemos que tener una postura acerca de, bueno, de cómo quiero vincularme yo con el paciente, qué tipo de médico quiero ser. Yo los convoco a ustedes a aquellos primeros años cuando decidieron ser médicos, ingresaron a la Facultad de Medicina. ¿Qué los llevó? ¿Por qué querían ser médicos? ¿Por qué quieren dedicarse a la medicina? Seguramente todos tienen alguna relación en cuanto a por qué quiero curar, por qué quiero ayudar, porque, bueno, nuestras profesiones sí o sí trabajan con seres humanos y la relación con ese ser humano pasa a ser una piedra, como decía hace un ratito, fundamental de todos los actos médicos que nosotros podamos hacer. Actualmente tenemos dos miradas o dos paradigmas respecto de la relación médico-paciente. Tenemos un paradigma donde define la relación médico-paciente como un encuentro entre dos personas donde una está enferma y necesita ser ayudada para recuperar su salud y la otra es el médico y está capacitado para brindar esa ayuda. Esta relación se funda en la relación de el menester o necesidad y amor. Es un binomio. La otra mirada o el otro paradigma respecto de la relación que vamos a establecer con el paciente, habla de el respeto por las preferencias, las necesidades, los valores, por un paciente autónomo, independiente, con el derecho y el poder de decidir, donde hay una participación, el paciente participa en la política sanitaria, donde hay un acceso y un apoyo respecto de todos los servicios que requiere ese paciente, y donde el médico le da la información pertinente y oportuna. Fíjense, vamos a ir hablando la primera parte de la charla, en estos dos paradigmas son muy, muy diferentes. Entonces, la relación médico-paciente, ¿cuáles son las características? Fíjense, es interpersonal, juegan dos personas. Es de carácter profesional, hay una persona que necesita un servicio y hay un profesional que está capacitado para darlo. Y tiene un servicio de por medio. Hay un profesional dotado con conocimientos que va a prestar ayuda a alguien que está necesitando de los conocimientos que tenemos. Entonces, el médico está formado con todos los adelantos científicos, tecnológicos, se ha formado en una especialización, una súper especialización, pero es incapaz en este momento de nuestra medicina de manejar tanta información. Entonces, lo que va haciendo es delimitar, subespecializándose este conocimiento en partes cada vez más pequeñas. Entonces, por ejemplo, en el servicio de ginecología tenemos los especialistas en onco, tenemos los especialistas en mamas, tenemos especialistas en fertilidad, tenemos especialistas en puerperio, en adolescencia. Entonces, esa mujer
que llega al servicio de ginecología, en el momento que es derivada a las diferentes especialidades, se va como dividiendo en partes, seccionando en partes, depende de dónde vaya a consultar. Hoy en día el paciente tiene una creciente información acerca de lo que le está sucediendo, googlean, se informan, hablan con otros pacientes, ya vienen con otras consultas, la mayoría con interconsultas de otros colegas, nos cuestionan en las opciones que les damos, en las terapéuticas que les ofrecemos, y pueden expresar, de hecho lo hacen, su insatisfacción o su consentimiento, o no, o aceptan lo que nosotros les decimos. Este paradigma hegemónico donde el médico es el activo, el autoritario, el que sabe y el que le dice al paciente lo que tiene que hacer y lo que es mejor para él, y donde el paciente es pasivo, es sumiso, es obediente y acata sin cuestionar el saber médico, hoy en día está en crisis, está resquebrajándose por lo que les comentaba en la filmina anterior. Entonces, sabemos que nuestra ética como profesionales tiene que estar basada en la beneficencia, es decir, en favorecer y no en la maleficencia, en no perjudicar, aún en contra de la voluntad del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que si el paciente decide por alguna práctica que nosotros creemos que no le favorece, lo debemos derivar. Nunca exigirle, ni someterlo, ni obligarlo. Entonces, ¿cómo se conforma la relación médico-paciente? Decíamos hace un rato, tenemos el médico o tenemos el equipo de salud, y tenemos una persona que puede estar sana o enferma. Entonces, hoy en día se habla, aunque suene muy frío, no de pacientes, sino de usuarios, no de pacientas, sino de usuarias. Entonces, tenemos la dicotomía, la relación del equipo de salud con una usuaria. Hoy en día lo que se trata de poder entender, por eso es necesario que uno se ubique en qué clase de médico y qué clase de ética quiero tener frente a la relación médico-paciente, porque hoy en día desmitificamos al usuario como alguien sumiso o como alguien incapaz de decidir por sí mismo. Y además, se ha complejizado todo la medicina a tal punto que ya no solo participa de la consulta médica el damnificado o el enfermo o la persona que viene a consultar, sino que también están involucrados familiares, los abogados, amigos que opinan, conocidos que tuvieron patologías parecidas, la comunidad, los medios de información. Entonces, ya no solo tenemos un paciente sumiso frente a nosotros, tenemos a alguien que cuestiona, tenemos a alguien que ya viene con información, que nos desmitifica en cuanto a nuestro saber, y atrás de él todo este grupo heterogéneo de personas que trae, ¿no? Entonces, cuando hablamos de empoderamiento en salud, empoderamiento del paciente, ¿qué queremos decir? No que el médico no sabe, sino que el paciente es el que adquiere un mayor control sobre las decisiones y las acciones relacionadas con respecto a su salud. Ya no es el médico el que decide es el paciente, con la información que le da el médico. Tenemos dos tipos de empoderamiento. El individual, que es la capacidad para tomar decisiones y ejercer control sobre su salud y su vida, que es el autocuidado, y el social y el comunitario, que es la acción colectiva para lograr una mayor influencia y control sobre los factores que condicionan la salud y la calidad de vida.
¿Cómo es esto del proceso de emancipación del paciente? ¿Cómo es esto? Que el paciente ya no va a hacer lo que yo le diga, con todos los estudios que yo tengo, con los posgrados que hice, con la especialidad que tengo, con el título, yo fui a la facultad, él no fue. ¿Cómo es esto de que él ahora decide? Generalmente la relación médico-paciente era verticalista, en sus orígenes era verticalista, y era paternalista. ¿Qué significa paternalista? Que el médico cuidaba al paciente, hacía función de papá del paciente, y como con un hijo le decía lo que tiene que hacer, y el hijo tenía que acatar, como acata las órdenes de un hijo con respecto a un padre. Un hijo que no es adolescente, obviamente. Bueno, entonces, hoy en día, con una ética donde se toma en cuenta el poder de decidir del paciente, lo que sucede es que la relación ya no es vertical, sino que es horizontal. Ahí es donde aparecen las nociones de consentimiento informado y donde el usuario ejerce su derecho a saber o no, a elegir el tratamiento o no, a decidir sobre qué práctica médica quiere, etc. Entonces tenemos dos modelos de pacientes. En uno nos situamos con la creencia de un paciente que es considerado incapaz psicológicamente y que su única salvación es entregarse absolutamente al sistema médico, o un paciente que se convierte en un usuario capaz, competente para decidir sobre su cuerpo y sobre su proyecto de vida. Hablamos aquí no solo de empoderamiento, sino de principio de autonomía que está avalado por la Ley de los Derechos del Paciente, que rige en nuestro país. Entonces, fíjense, tenemos tres modelos de relación médico-paciente, donde el médico se posiciona como padre frente a un paciente como niño. Tenemos también un niño que pide y solicita de un papá que lo ayude, lo cuide, lo sane. O tenemos el modelo de dos adultos que hablan, investigan, uno opina y da su saber, el otro decide y confía. Fíjense la diferencia entre algo verticalista y donde se respeta la autonomía del paciente, que es horizontal. No es que el médico ya no tiene voluntad, ya no tiene saber, no tiene autoridad. Sí, la tiene, pero no quitándosela al paciente. Son dos que tienen autoridad. Uno tiene la autoridad del saber y el otro tiene la autoridad de decidir sobre ese saber, sobre qué quiere en su cuerpo, en su vida, qué proyecto de vida, cómo va a enfrentar su enfermedad. Entonces, tenemos el modelo paternalista, que es unidireccional, como hablábamos recién, o el autónomo, que es unidireccional. La deliberación en el paternalista es la mínima legal requerida. El médico da la información y no hay conversación, no hay discusión, no se pone en juego, bueno, los diferentes tratamientos y cuál es mejor, cuál es no. No, el médico dice lo que cree que es lo mejor para determinada enfermedad y el paciente acata. En el autónoma también es mínima y la mínima legal requerida, lo que ampara a la ley para que el médico después no sea denunciado. Pero es el paciente el que decide. En cambio, en el modelo que hoy en día estamos intentando favorecer, desarrollar, es un modelo compartido, donde el intercambio de información sea de ambos, porque el paciente también trae un saber. Yo me acuerdo hace muchos años, una paciente llegó al servicio con la novedad de la copita de silicona, la copita menstrual. Y muchos médicos en ese momento se opusieron sin conocer de qué se trataba, cómo funcionaba, los materiales.
simplemente se opusieron porque no era algo conocido para ellos y lo veían como algo snob, novedoso. Al pasar de los años, la copita se fue haciendo cada vez más común, las pacientes la traen, las pacientes les enseñan a los médicos los beneficios y lo bien que les hace y cómo se... Entonces, ahí recién los médicos empezaron a entender e informarse. Entonces, esto es un ejemplo de cómo a veces el paciente trae un saber que es válido y que el médico puede llegar a tomar. No es que sabemos todo, obviamente sabemos mucho más que el paciente porque somos los que tenemos el título, pero no es que sabemos todo, menos hoy en día con la globalización de la información. La deliberación es la necesaria para que se tomen las decisiones en conjunto. Ya no es solo el paciente el que toma la decisión o es solo el médico el que toma la decisión. Lo deliberamos, charlamos, discutimos, vemos pro, contras y entre los dos tomamos la decisión de tal o cual tratamiento o cómo llevar adelante el acto médico que haya que hacer. Bueno, entonces acá vemos cómo la dinámica del contexto histórico y social se proyecta en la modalidad del paciente, del acto médico, ¿no? De la relación médico-paciente. Son dos mundos que se conectan, el mundo del paciente, el mundo del médico, que a su vez están englobados en otro mundo que tiene que ver con las regiones, las provincias, la cultura, con todo lo social, el entorno. Bueno, entonces hoy, ¿qué tenemos hoy? Ustedes como futuros médicos ya a punto de recibirse. Viven en un sistema de globalización económico-industrial con un creciente aumento de las empresas de salud. ¿Eso qué lleva? A la desaparición de la práctica privada, muy poca práctica privada, y la inserción del profesional en un sistema que regula y limita su accionar. Ya el médico no es el omnipresente y todopoderoso que era hace unos años. Por otro lado, tenemos un exagerado número de graduados en las universidades, creando un ambiente laboral donde sobre la oferta, con trabajadores mal remunerados, con escaso tiempo para la consulta, porque cuanto más pacientes vemos, más vamos a cobrar, más consultas tenemos para cobrar. Entonces eso hace que prime la cantidad de pacientes más que la calidad de la relación médico-paciente. El paciente vive esta limitación que ofrece la obra social, la prepaga o el sistema público o privado. ¿En qué se ve limitado? En la elección del profesional a quien confiará el cuidado de su salud, tiene que elegir entre los profesionales que la obra social le oferta, y también se ve limitado por los estudios y las terapéuticas. No todas las que él necesite van a estar disponibles por su obra social o el sistema médico al que pertenezca. Un punto no menos importante es el temor al juicio de mala praxis. Lo que hace esto es que se tecnifica la relación, la encarece, el médico tiene una actitud defensiva, entonces se hacen muchas solicitudes exageradas, repetitivas de estudios, por demás. La mayoría de estos juicios no responden a un mal desempeño técnico del profesional, sino a una mala relación médico-paciente. Entonces, fíjense cómo hasta este punto es donde tenemos que desarrollar y tenemos que preguntarnos y posicionarnos cómo vamos a atender a nuestros pacientes, desde qué relación, desde qué vínculo nos vamos a posicionar nosotros como médicos en nuestra práctica. Porque si ustedes tienen seguramente muchos ejemplos, no hace falta que yo les traiga, donde se llevó a un juicio por mala praxis, pero porque no había una buena relación.
con el profesional. Si hubiera habido una buena relación con el profesional, eso no sucedía. No se llegaba a ese extremo, por lo menos. Entonces, asistimos a un quiebre de valores en la medicina. El valor de la sumisión versus la autonomía del paciente, el valor de la beneficencia, ya no se toma solo en cuenta el bien que el médico considera para el paciente, sino el bien que el propio paciente considera para sí. Porque la mayoría, o muchas veces, lo que el médico propone no es algo que el paciente quiera o esté dispuesto a soportar. Entonces el paciente tiene la posibilidad de elegir sobre su bienestar. Como decíamos al principio, aún a veces en contra del mismo, pero tiene la elección de decidir. Y como profesionales de la salud nosotros no se lo podemos evitar. No le podemos sacar ese derecho de elegir qué tratamiento hacer frente a determinada enfermedad. ¿Quiénes somos nosotros para decirles que la quimio es mejor que la homeopatía? Entonces, esto sí es algo que tenemos que siempre tener en cuenta. Manejarnos desde el valor de la no maleficencia, es decir, considerar que el daño es mayor que el corporal cuando obligamos a un paciente obligamos o lo instamos a determinados tratamientos. El paciente sabe que vivir es distinto que existir. Y también tenemos una crisis en cuanto a la sacralización del médico versus a los derechos humanos, donde terminan los deberes del médico, comienzan los derechos del paciente. Por eso son importantes los comités de bioética. Siempre que ustedes estén en un equipo de trabajo, traten de tener ateneos y estos comités, porque son los que frente a determinadas situaciones bizarras, límites, los van a avalar a tomar determinadas situaciones, decisiones. Bueno, los chicos, la gente que está coordinando el curso les puede recibir preguntas o dudas que ustedes tengan, o si necesitan material teórico para